Ok, muchachos, ahora vamos con el número de Avogadro y la masa molar. Entonces establecimos que nuestro carbono 12 es nuestra masa de referencia. Si nuestro carbono 12, que tiene 6 protones y 6 neutrones, le vamos a decir esto tiene una masa de 12 UMA, y con base a eso tenemos las masas de todos los demás comparándola con el carbono 12. Pero alguien se preguntó, ¿cuántos átomos hay en 12 gramos de carbono 12? Después de muchos análisis se llegó al resultado de esa pregunta, y es un valor increíblemente grande, porque los átomos son tan pequeños que en solo 12 gramitos de carbono 12 vamos a tener todo ese número de átomos. Para simplificar y que no se les olvide, es 6.022 por 10 a la 23, y a ese número se le conoce como número de Avogadro. Si ya sabemos que esa es la cantidad de átomos en 12 gramos de carbono 12, lo vamos a tener como número estándar. Y llegamos a otra definición, el mol. Fíjense bien, el mol es la cantidad de una sustancia, la que sea, que contiene tantas entidades elementales, llámese átomos, moléculas u otras partículas, como átomos hay en exactamente 12 gramos del isótopo carbono 12. Entonces, si yo tengo 12 gramos de carbono 12, yo sé que habrá 6.022 por 10 a la 23 átomos, eso ya se analizó. Entonces, para no manejar números tan grandes con tantos decimales, si yo tengo esa cantidad de átomos, tengo un mol. Y eso es todo, muchachos. Si yo tengo el doble de esa cantidad de átomos, tengo 2 moles. Pero eso se aplica a cualquier partícula elemental. Ahí dice en la definición, átomos, moléculas u otras partículas. Entonces, es la forma más fácil de medir la cantidad de átomos o moléculas. Así como nosotros decimos, tengo una docena de naranjas. ¿Qué quiere decir? Tengo 12 naranjas. Una docena son 12 naranjas. Si yo les digo, tengo un mol del elemento hierro, que quiere decir que tengo 6.022 por 10 a la 23 átomos de hierro. Y si yo les digo tengo un mol de moléculas de agua, ¿qué quiere decir? Que tengo 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. El mol nos permite establecer rápidamente una unidad, se podría decir, de la cantidad de átomos o de moléculas. Y llegamos a algo que se llama masa molar. La masa en kilogramos o en gramos o en kilogramos de un mol de unidades, como átomos o moléculas de una sustancia. ¿Sí? ¿Cuál es la masa que yo necesito para tener un mol de algo? Muy bien. Primero establecimos que el carbono 12, para tener un mol, o sea 6.022 por 10 a la 23, necesitamos 12 gramos, porque ese es el número de Avogadro, ese es nuestro estándar. Si yo quiero tener un mol de helio, ¿qué es lo que necesito? 4.003 gramos. Muchachos, ese valor 4.003, que es nuestra masa atómica, que son los sumas, también es nuestra masa molar. Si ustedes van a la tabla periódica y ven la masa atómica del helio, que es 4.003 suma, esa es la cantidad de gramos que se necesitan para tener un mol de helio. De la misma forma, si yo tengo que el hierro tiene una masa de 55.85 UMA, ¿qué nos quiere decir esto? Que yo, para tener un mol de hierro, necesito 55.85 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es para obtener la masa molar de los átomos. Solamente se van a la tabla periódica. ¿Y qué es lo que pasa si yo quiero la masa molar de una molécula? La molécula de H2O tiene 2 hidrógenos y tiene un oxígeno. Entonces nos vamos a la tabla periódica. Un hidrógeno tiene una masa molar de 1.008, pero en mi molécula de H2O yo tengo 2 hidrógenos. Le tengo que sumar la masa de un segundo hidrógeno, 1.008. Y aparte le tengo que sumar la masa de un oxígeno, 16.
¿Qué es lo que nos da? Que si yo quiero un mol de agua, necesito 18.008 gramos para obtener ese mol. Sumo lo de cada uno de los átomos independientes de la molécula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, que no se les olvide, si ya sabemos cuál es la masa y ya sabemos cuál es la masa molar, podemos establecer los moles. Esta ecuación es la más simple de lo que vamos a ver ahorita. Si yo quiero un número de moles, tengo que dividir la masa de lo que tengo entre la masa molar. La masa molar, recuerden, es la cantidad de masa que yo necesito para obtener un mol. Entonces, pregunta, ¿cuántos moles hay en 50 gramos de H2O? Necesitamos la ecuación. Los moles son igual a la masa entre la masa molar. Yo tengo de masa 50 gramos. Y la masa molar de la molécula de agua, como lo vimos anteriormente, es de 18 gramos sobre mol. Yo necesito 18 gramos de agua para obtener un mol. Si yo tuviera 36 gramos de agua, tengo 2 moles y así sucesivamente. Pero aquí nos está diciendo, bueno, ¿cuántos moles tienes en 50 gramos? Pues entonces tomo 50, lo divido entre la masa molar, que la masa molar tiene unidades de gramos sobre mol, se eliminan los gramos por análisis dimensional y nuestra respuesta es, si tú tienes 50 gramos de agua, tú tendrás 2.77 moles de agua. Y con base a eso también saben cuántas moléculas de agua tendrán, gracias al número de Avogadro.